Hola, soy la profesora Verónica Lazo del curso de lenguaje y el día de hoy desarrollaré el tema de fonología, segunda parte. Empezaré con el tema de la sílaba. La sílaba es un grupo de segmentos en torno siempre a un núcleo. Es decir, una sílaba podríamos graficarla así, donde en la cúspide va a haber un núcleo y al costado puede haber otros segmentos. Los segmentos pueden ser las vocales y las consonantes. La sílaba es una unidad fonológica porque los segmentos que la conforman están organizados por una escala de sonoridad. Siempre al medio debe encontrarse el segmento más sonoro o el que tiene mayor armonía, como son las vocales. Y pueden estar antes, precediéndolo, las consonantes, o pueden estar pospuestas al núcleo otras consonantes. Por eso la sílaba es un grupo de segmentos, que pueden ser vocales o consonantes. La estructura de una sílaba está conformada por una unidad importante, la más importante de la sílaba, que es el núcleo. Y en nuestro caso el núcleo siempre va a estar constituido por las vocales. Las vocales son las que tienen mayor sonoridad. El otro elemento importante de la estructura silábica lo constituyen los márgenes. Los márgenes, que pueden ser consonantes. Y las consonantes son de diversos tipos. Pueden ser aquellas oclusivas, en las que se cierran los labios, la lengua entra en contacto con el alveolo o con el velo del paladar. O pueden ser también las fricativas, o pueden encontrarse también las nasales. Los márgenes siempre están al lado del núcleo y siempre son consonantes. Si se encuentran antes del núcleo, se van a denominar margen silábico anterior, y si están después del núcleo, se llamarán margen silábico posterior. Por ejemplo, en la palabra pan, talón, encontramos tres núcleos. El núcleo, la vocal A, el segundo núcleo, la segunda vocal A, y el tercer núcleo, la vocal O. Asimismo, encontramos márgenes silábicos anteriores. En la primera sílaba, el margen silábico anterior vendría a ser la consonante oclusiva pa. En la segunda sílaba, el margen silábico anterior sería la consonante ta. Y en la tercera sílaba podemos encontrar un margen silábico anterior, que sería la consonante la. También podemos observar que aparece un margen silábico después del núcleo, como es el caso de na, margen silábico posterior. En la sílaba ta no encontramos un margen silábico posterior, es decir, después de la vocal. Pero en la última sílaba sí encontramos margen silábico anterior, posterior. Esto significa que estos márgenes son opcionales, mientras que el núcleo siempre es obligatorio, siempre aparece en toda estructura silábica. Continuamos con los tipos. Existen dos tipos de sílabas. Las sílabas ortográficas, que son las sílabas de la escritura, que generalmente vienen en los exámenes de admisión, y tenemos la sílaba fonológica, que es la sílaba de cómo uno pronuncia, o también la sílaba fonética, que todavía es mucho más concreta y más real. La sílaba ortográfica tiene reglas. Por ejemplo, dos vocales cerradas siempre deben permanecer juntas. Este más significa que siempre las vamos a agrupar, no las podemos separar. Y hay más bien sílabas fonológicas en las que ciertas comunidades lingüísticas pueden separar dos vocales cerradas debido a procesos fonológicos, debido a procesos de repente de variedad lingüística. De esta forma, la palabra ruido se separa ortográficamente así, donde las dos vocales cerradas o las dos altas siempre deben permanecer juntas. Pero fonológicamente existen ciertas variedades lingüísticas como la nuestra, donde hay ciertos hablantes que podrían pronunciar ru y do con tres sílabas. Y esto tiene que ver con la pronunciación.
cómo ciertos hablantes de ciertas variedades pronuncian las sílabas. Mientras que la sílaba ortográfica presenta reglas, que luego serán utilizadas para la acentuación. La regla ortográfica dice, dos vocales cerradas que son diferentes como la U y la I no se deben separar. Vamos a dar un ejemplo de cómo segmentar en sílabas una palabra. Por ejemplo, en la palabra sublime separaremos su, bli, me. Si separamos la palabra huida en un silabeo ortográfico sería ui, da. Asimismo, en la palabra suboficial, tendríamos que dividir de la siguiente forma: su, bo, fi, cial. Esto es posible porque una consonante que se encuentra entre dos vocales, como la B, siempre va a formar una sílaba con la siguiente, ¿no? La estructura sería consonante vocal, que es la estructura favorita para nuestra lengua.